El zumbido monótono del motor era el único sonido constante en la oscuridad, un murmullo metálico que me había acompañado durante las últimas 4 horas. Afuera, las luces de la autopista se convertían en cintas doradas y rojas que se estiraban y se rompían en el parabrisas salpicado por la llovizna. Mis párpados pesaban 1 tonelada cada uno, y el dolor sordo en la base de mi espalda era un viejo conocido en estos viajes largos, un recordatorio físico del peso que cargaba mucho más allá del cansancio del camino. No venía de casa, no venía del reconfortante desorden de mi pequeño apartamento en Taxco, con el olor a cera de joyero y a café recién hecho que se aferraba a las cortinas. Venía de San Miguel de Allende, de un viaje de negocios de 2 días, que se sentía como si hubiera durado una semana entera. Había pasado horas recorriendo talleres polvorientos, con el sol de Guanajuato pegando fuerte en la nuca, negociando precios de ópalos y turquesas con proveedores astutos, sintiendo la textura y el alma de las piedras preciosas bajo mis dedos. 5 horas de ida el día anterior, un día entero de trabajo agotador y ahora 4 horas de un desvío imprevisto hacia la Ciudad de México. 9 horas en total, 9 horas de mi vida, de mi energía, invertidas en la carretera por 2 motivos muy diferentes: el negocio familiar y la familia misma, o lo que quedaba de ella. En el asiento del copiloto, envuelta en una manta de lana suave para protegerla de los baches, descansaba una pequeña caja de madera de cedro. No era grande, pero se sentía inmensa, cargada de un significado que iba mucho más allá de su contenido. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, yacía el juego de joyas que había pasado las últimas 3 semanas creando en secreto, robándole horas al sueño y a los fines de semana. Eran unos aretes y un collar de filigrana de plata, intrincados como encaje, con diminutas esmeraldas colombianas, las mejores que pude conseguir, incrustadas como gotas de rocío. El diseño estaba inspirado en el que mi madre, Teodora, había usado en su propia boda, una fotografía amarillenta que era uno de mis pocos tesoros. Lo había hecho para Nayeli, la prometida de mi hermano. Un gesto de paz, una ofrenda, una súplica silenciosa para que, por favor, esta vez las cosas fueran diferentes, para que la puerta de su mundo, siempre tan herméticamente cerrada para mí, se abriera aunque fuera una rendija. La llamada de mi hermano Maximiliano había llegado esa misma mañana, interrumpiendo abruptamente mi concentración mientras examinaba un lote de ámbar de Chiapas. Su voz, siempre tan despreocupada, tan ligera como si flotara por encima de las preocupaciones mundanas, resonó a través del teléfono. «Hola, hermanita. ¿Interrumpo algo importante?» Siempre empezaba así. Una falsa deferencia que en realidad significaba: lo que sea que estés haciendo no puede ser tan importante como lo que yo tengo que decir. Le expliqué que estaba en San Miguel cerrando tratos. «¡Perfecto!», exclamó, sin mostrar el más mínimo interés en los detalles. «Oye, Nayeli y yo vamos a hacer una cosita esta noche. Una cena para celebrar el compromiso. Algo muy tranquilo, en nuestro depa. Deberías venir». Algo muy tranquilo. Deberías venir. No era una invitación, era una ocurrencia de último momento, una idea tardía. Una parte de mí, la parte cínica y endurecida por años de desaires, gritó que dijera que no, que le dijera que estaba a 4 horas de distancia, que estaba agotada, que tenía que volver a Taxco para supervisar un pedido urgente para un cliente en Los Cabos. Pero otra parte, una estúpida y vieja esperanza, esa mala hierba resistente que se negaba a morir en el jardín de mi corazón, susurró en mi oído: «Quizás esta vez es diferente. Quizás se dio cuenta de que no te llamó antes y quiere enmendarlo. Quizás esta vez te vean. Quizás esta vez te incluyan». Así que traicioné a mi instinto y le dije que sí. «Claro, Max. Me organizo y salgo para allá». Escuché un genial «Acá te vemos» antes de que colgara, sin preguntar siquiera desde dónde venía o si sería mucho problema para mí. Cambié mis planes
Llamé a mi hotel para hacer el check-out, pospuse mi regreso a casa y apunté el coche hacia el monstruo de concreto que es la Ciudad de México. Cada kilómetro que pasaba, luchaba contra el cinismo que amenazaba con ahogar esa pequeña llama de esperanza. Me permití fantasear. Imaginaba sus sonrisas, la sorpresa genuina de Nayeli al ver el regalo, una noche de risas y vino donde, por fin, seríamos los tres, una unidad, los herederos de Platería Solórzano, listos para enfrentar el futuro juntos. ¡Qué ingenua! ¡Qué tonta rematada! La esperanza es una cosa peligrosa. Te ciega ante los patrones, te hace olvidar las cicatrices, te convence de que la próxima vez que toques el fuego, no te quemarás. Mientras conducía a través del tráfico infernal de la entrada a la ciudad, mis dedos se deslizaron sobre la tapa lisa de la caja de cedro. La había lijado yo misma hasta que quedó suave como la seda. Era un objeto lleno de intención, de amor, de un deseo desesperado por la conexión. Estaba a punto de descubrir que estaba entregando un pedazo de mi alma a personas que ni siquiera se molestarían en abrir la caja. El zumbido del motor continuaba, un lamento fúnebre llevándome inexorablemente hacia la decepción más afilada y definitoria de mi vida. El edificio donde vivían Maximiliano y Nayeli era una torre de cristal y acero en el corazón de Polanco, un monumento a un tipo de riqueza que siempre me pareció fría y anónima. El vestíbulo olía a lirios blancos y a un costoso desinfectante con aroma a cítricos. El silencio era tan pesado y reverente que podía oír el eco de mis propias botas de trabajo sobre el mármol pulido que reflejaba las luces como un espejo oscuro. Me sentía fuera de lugar, un anacronismo con mis vaqueros desgastados y mi chaqueta de mezclilla, una artesana en un palacio de apariencias. El portero, un hombre impecablemente uniformado, me miró con una ceja ligeramente arqueada hasta que dije el nombre de mi hermano. Su expresión no cambió, pero me indicó el ascensor con un gesto vago. Sosteniendo la caja de cedro contra mi pecho como si fuera un escudo, sentí su peso reconfortante mientras el ascensor ascendía en un silencio presurizado. Al llegar al piso 17, las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado que absorbía cualquier sonido. Me paré frente a la puerta de caoba, la número 1701, y toqué el timbre. Esperé, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón, un tambor ansioso en la quietud del edificio. Segundos después, la puerta se abrió, pero solo una rendija, apenas el ancho de una mano. A través de ella vi a Nayeli. Estaba perfecta, como siempre, como recién salida de una sesión de fotos para una revista de sociedad. Su cabello castaño caía en ondas suaves y estudiadas sobre sus hombros, y llevaba un vestido de seda color champán que se adhería a su figura de una manera que gritaba caro. Su sonrisa, sin embargo, no le llegó a los ojos. Fue una pequeña curva de los labios, tensa y practicada, la clase de sonrisa que se le da al personal de servicio. —¿Isolda? ¡Qué sorpresa! —dijo, su voz un susurro meloso que no lograba ocultar un filo de genuina irritación. No abrió más la puerta, su cuerpo bloqueando eficazmente la entrada. —Hola, Nayeli. Felicidades por el compromiso, logré decir, mi propia voz sonando extraña y un poco sin aliento en mis oídos. El viaje, la fatiga, la esperanza nerviosa, todo se agolpaba en mi garganta. Max me invitó a la cena esta noche. La sonrisa de Nayeli vaciló por un instante. Una microexpresión de pánico cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de dulce condescendencia. Lanzó una mirada rápida por encima del hombro hacia el interior del apartamento, de donde provenía el sonido apagado de música suave, una mezcla de jazz instrumental y una risa femenina que no reconocí. —Ah, sí, qué amable de su parte. Pasa que, comenzó, buscando las palabras, claramente improvisando. Fue interrumpida. Maximiliano apareció detrás de ella, deslizando un brazo posesivo alrededor de su cintura. Se veía relajado, guapo como un actor de cine,
y completamente ajeno o indiferente a la tensión que se acumulaba en el umbral. Llevaba una camisa de lino blanco impecable y una sonrisa fácil que en el pasado podía desarmarme en un segundo, haciéndome olvidar cualquier ofensa. Hermanita, lo lograste, dijo con un entusiasmo que sonaba tan hueco como una campana de latón. Se inclinó hacia adelante, sorteando el cuerpo de Nayeli, y me dio un beso en la mejilla, un gesto rápido, seco y sin peso. Su mirada pasó por encima de mi cabeza, como si buscara a alguien más interesante en el pasillo desierto detrás de mí. Sí, aquí estoy, respondí, levantando ligeramente la caja de madera, casi como una ofrenda para justificar mi presencia. Les traje un regalo. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron por encima de mi cabeza, un intercambio silencioso que duró apenas un segundo, pero que contenía volúmenes de información. Vi a Nayeli endurecer la mandíbula casi imperceptiblemente y a Max hacer una mueca fugaz. La sonrisa de mi hermano se volvió un poco más forzada, más plástica. «Ay, Isolda», comenzó, y sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago, una premonición fría y certera. «Qué pena, de verdad, es que la cena fue ayer», parpadeé, procesando las palabras. No tenían sentido. Ayer, pero tú me llamaste esta mañana. Me dijiste que era esta noche. Él se encogió de hombros, un gesto casual, casi infantil, que desestimaba mi viaje de 9 horas, mi cansancio, mi estúpida esperanza. Sí, se me fue la onda, totalmente. Fue algo súper de último minuto, de verdad. Vinieron los papás de Nayi y unos amigos muy cercanos. Hicimos algo muy íntimo, solo la familia cercana, ya sabes, para que fuera especial. Solo la familia cercana. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros, frías y afiladas como fragmentos de vidrio. Yo, su única hermana, la que había dirigido el taller familiar durante la última década, la que se aseguraba de que sus cheques de dividendos llegaran puntualmente cada mes, la que llevaba el peso del legado de nuestro padre sobre sus hombros. Yo no calificaba como familia cercana. Nayeli, viendo mi rostro petrificado, añadió su propio toque de veneno, disfrazado de compasión. No queríamos molestarte, Isolda. En serio, sabemos lo ocupadísima que estás siempre en Taxco con tus cosas. El desdén en la palabra cosas era tan sutil y tan profundo que me cortó la respiración. Me quedé allí, de pie en el pasillo silencioso, sosteniendo la caja de cedro. El calor y el propósito que había sentido durante el viaje se habían evaporado, reemplazados por una humillación helada que me subía por el cuello. Ellos seguían en el umbral, una pareja perfecta enmarcada en la caoba, bloqueando la entrada a su vida perfecta, sonriendo con la condescendencia de quienes se saben en una posición de poder incuestionable. La puerta nunca se abrió por completo. Nunca me invitaron a pasar, ni siquiera por un vaso de agua. Y en ese momento, mientras la puerta de caoba se cerraba suavemente, el clic del cerrojo sonando como un disparo en el silencio, lo entendí. No fue un olvido, fue una decisión, fue un mensaje. Y la caja en mis manos, que antes se sentía como un regalo, ahora pesaba como una lápida. El viaje de regreso a Taxco fue un borrón de 3 horas a través de la noche. La autopista, que antes parecía un camino hacia la esperanza, ahora era un túnel oscuro que me tragaba, escupiéndome al otro lado más vacía que nunca. Apagué la radio. El silencio en el coche era absoluto, pero mi mente era un hervidero de ruido, un eco ensordecedor de las palabras solo la familia cercana. Cada kilómetro que pasaba, las puertas de mi memoria se abrían de par en par, no con delicadeza, sino de golpe, como si una tormenta hubiera reventado las cerraduras. El coche dejó de ser un simple vehículo para convertirse en un museo itinerante, un santuario oscuro exhibiendo los artefactos de una vida de agravios, cada uno pulido por el tiempo y la resignación. Exhibición número 1.
el poder regalado. La primera vitrina de mi museo mental me transportó a una notaría en Iguala apenas un año después del entierro de papá. El aire olía a papel viejo, a tinta y a la cera con la que pulían los pisos de madera, un aroma solemne que contrastaba con la actitud impaciente de mi hermano. Estábamos allí para formalizar la estructura de la empresa, para dar legalidad a la última voluntad de mi padre. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas y amigo de la familia, explicaba pacientemente las responsabilidades compartidas de los dos socios. Maximiliano no paraba de mirar su reloj de pulsera, un modelo ostentoso que yo sabía que había comprado con dinero de la empresa. Mucha burocracia, de verdad, suspiró, recostándose en la silla de cuero que crujía bajo su peso. Yo no nací para estar encerrado firmando cheques y balances, Isolda. Eso me mata de aburrimiento. Mi talento es la gente, las relaciones públicas, el arte del negocio. Me miró con esa sonrisa encantadora y perezosa, la que usaba desde niño para conseguir todo lo que quería. Encárgate tú de todo eso, ¿quieres? Confío en ti. Eres mejor para los detalles. El abogado carraspeó, incómodo. Señor Maximiliano, eso implicaría otorgarle a su hermana un poder notarial con firma única para la administración total de las cuentas bancarias. Sería inusual en una sociedad al 50%. Perfecto. Inusual como yo, dijo Max, riendo como si hubiera hecho la broma más ingeniosa del mundo. Así me puedo concentrar en hacer crecer la marca, en viajar, en conocer gente. Firmó el documento que el abogado le deslizó con un floreo de su pluma, sin siquiera leer la letra pequeña. Lo vi firmar su abdicación del control real con la misma ligereza con la que firmaría la cuenta de un restaurante. En ese momento sentí una punzada de inquietud, pero también una oleada de orgullo equivocado. Él confiaba en mí. Creí que era un acto de fe en mis capacidades. Ahora, en la oscuridad de la carretera, la verdad me golpeaba con la fuerza de un martillazo. No fue fe, fue pereza. No fue respeto, fue conveniencia. Me entregó el poder total sobre las finanzas no porque me viera como una igual, sino porque me veía como su administradora personal, su intendente, la empleada de confianza que se encargaría del trabajo sucio y aburrido. Me había regalado el arma que un día usaría en su contra, y ni siquiera se había dado cuenta. Exhibición numeral 2. La emergencia ignorada. La memoria saltó a 2 inviernos atrás. Nuestra madre, Teodora, había caído enferma con una neumonía grave. Empezó como una tos, pero en cuestión de días se convirtió en algo serio. La llevé al hospital, pasé noches en vela en un sillón incómodo junto a su cama, escuchando el silbido de su respiración. Los gastos médicos se acumularon rápidamente. Llamé a Maximiliano. Estaba en un viaje de negocios muy importante en la Riviera Maya. No puedo volver ahora, hermanita. Estoy a punto de cerrar un trato con un hotelero, me dijo, su voz ahogada por el sonido de las olas y la música de fondo. Usa la cuenta de la empresa para lo que necesite mamá. ¿Tú te encargas? Y me encargué. Pagué las facturas del hospital, compré sus medicamentos, le cociné caldos y me aseguré de que tomara sus pastillas. Durante 2 semanas, mi vida fue un ir y venir del taller al hospital, manteniendo ambos a flote. Cuando mamá finalmente se recuperó y volvió a casa, Maximiliano regresó, bronceado y relajado. El trato con el hotelero nunca se materializó, pero las fotos que Nayeli subió a Instagram mostraban fiestas en yates y cenas a la luz de las velas. Le entregué la carpeta con los recibos médicos. La miró por encima y dijo, «Buen trabajo, Isolda, siempre tan eficiente, ni un gracias, ni una pregunta sobre cómo estaba yo después de la terrible experiencia. El sacrificio era mi deber, el placer, su derecho». Exhibición numeral 3. El negocio maestro. La siguiente exhibición era más reciente, de hacía apenas 8 meses. La recordaba con una claridad dolorosa.
Estábamos en una reunión con los dueños de una pequeña mina de plata cerca de Zacatecas. Eran una familia terca y desconfiada, y nuestro contrato de suministro estaba a punto de expirar. Max lo había intentado todo: cenas, halagos, incluso una botella de tequila de edición especial. Nada. Estaban a punto de firmar con un competidor más grande que les ofrecía un poco más por gramo. Esa noche, mientras Max se quejaba de lo difícil que era la gente del campo, yo me quedé despierta estudiando sus informes anuales en mi laptop. Descubrí un pequeño detalle: financiaban un programa de becas para jóvenes artesanos de su pueblo, pero el programa estaba a punto de desaparecer por falta de fondos. A la mañana siguiente, en la reunión final, ignoré la hoja de precios. En lugar de hablar de dinero, les presenté un plan. Una propuesta para que Platería Solórzano copatrocinara esas becas, garantizando su continuidad por 10 años. Les ofrecí crear un programa de pasantías en nuestro taller para sus becarios más prometedores. Les hablé del sueño de mi padre, de preservar el arte de la platería, de crear una comunidad, no solo un negocio. Sus rostros, antes duros y cerrados, se transformaron. Vi respeto en los ojos del patriarca. Cerramos un acuerdo exclusivo por 5 años, con un descuento del 15% en el precio de la plata, mucho mejor de lo que jamás hubiera esperado. Fue una victoria monumental, una que aseguraba nuestro futuro. 2 semanas después, Maximiliano llegó al taller luciendo un reloj suizo de carátula azul brillante. «Una belleza, ¿verdad?», dijo, mostrándolo a los artesanos. «Un pequeño regalo para celebrar mi exitosa negociación en Zacatecas», lo dijo sin ironía, sin una pizca de vergüenza. El reloj había costado, casualmente, casi exactamente la cantidad que yo había ahorrado en el primer pedido de plata bajo el nuevo contrato. Nadie, excepto yo y doña Celia, la contadora, supo la verdad. Me tragué el coraje, la bilis que me subía por la garganta, y seguí trabajando. Exhibición número 4. El sueño roto. La última y más dolorosa exhibición era un recuerdo de cuando tenía 19 años, un eco de un tiempo más inocente. Mi padre todavía vivía. Yo pasaba más tiempo en el taller que en las aulas de la universidad, aprendiendo los secretos del metal de sus manos callosas. Una tarde, con el corazón encogido de timidez, le mostré un boceto no de una joya, sino de una pequeña escultura de plata, una figura abstracta, como un pájaro a punto de volar. Era torpe, lleno de líneas vacilantes, pero era mío, una expresión pura que no buscaba venderse. Mi padre, un hombre de pocas palabras, tomó el papel con una delicadeza sorprendente. Sus ojos, acostumbrados a medir gramos y quilates, recorrieron las líneas con una intensidad que me hizo contener la respiración. «Hija», dijo, su voz ronca por el polvo de la lija, «esto es arte. Las joyas visten el cuerpo, pero esto viste el alma. Nunca dejes de hacer esto. Un día, este taller será tu lienzo». Guardé ese recuerdo como mi tesoro más preciado. Era una promesa, un permiso para soñar. 5 años después de su muerte, emocionado por un nuevo concepto que había desarrollado, le mostré a Maximiliano un boceto similar, mucho más refinado y maduro. Él lo miró por un segundo, con la misma atención que le dedicaría a una mosca en la pared, y soltó una carcajada. «¿Una escultura? ¿Y quién va a comprar eso, hermanita?», dijo, dándome una palmada condescendiente en la espalda. «No estamos para caprichos artísticos. Hay que vender dijes de mariposas y collares de corazones, cosas que la gente compre sin pensar. Enfócate en lo comercial, que es lo que deja dinero». Ese día, algo dentro de mí se cerró con llave. Enterré mi sueño de ser escultora bajo capas de balances financieros y diseños de aretes que se vendían bien. Entendí que para él, el taller no era un lienzo, era una caja registradora, y yo era la encargada de mantenerla llena.
El coche finalmente tomó la salida hacia Taxco. Las luces de la ciudad, aferradas a las laderas de las montañas, brillaban como plata derramada en la oscuridad. Mi hogar, el lugar que se suponía que debía proteger, pero mientras estacionaba frente al taller, la humillación de la puerta cerrada y el peso aplastante de los recuerdos se fusionaron en una nueva emoción, una claridad fría y dura como el acero. El Museo de Agravios estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. Era hora de empezar a construir algo nuevo sobre sus ruinas. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo mecánico, un refugio contra el torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Me sumergí en el taller, buscando consuelo en el ritmo familiar de martillos golpeando la plata, en el siseo de los sopletes y en el olor acre de los compuestos de pulido. Era un lenguaje que entendía, un mundo de lógica tangible donde el esfuerzo se traducía en belleza. No respondí las llamadas insistentes de mi madre, Teodora, que seguramente quería sermonearme por no haber hecho el esfuerzo de ir a felicitar a mi hermano en persona al día siguiente. Borré sin leer los mensajes de texto de Maximiliano, llenos de emojis sonrientes y planes superficiales para vernos pronto y ponernos al día. Construí un capullo de silencio y trabajo, esperando ingenuamente que el dolor simplemente se disolviera con el sudor y la concentración. Pero la traición no es algo que se disuelve. Es un veneno que, si no se enfrenta, se filtra en todo lo que tocas, corroyendo la alegría desde dentro. Y la cura, a veces, llega de la forma más inesperada. Fue un jueves por la tarde cuando el capullo se rompió. Yo estaba en mi pequeña oficina, que en realidad era un cubículo glorificado en la parte trasera del taller, tratando de reconciliar una factura de envío. La puerta se abrió suavemente. Era doña Celia, nuestra contadora desde que mi padre vivía. Celia es una mujer menuda, de unos 50 y tantos años, con el cabello siempre recogido en un moño apretado y una lealtad tan sólida como una barra de plata pura. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, y sus manos, que manejaban las calculadoras y los libros de contabilidad con una firmeza envidiable, temblaban ligeramente. Sostenía una delgada carpeta de cartón como si le quemara los dedos. Señorita Isolda, dijo, su voz apenas un susurro, necesito mostrarle algo, en privado, por favor. El tono de su voz me puso en alerta máxima. Cerré la puerta y le indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó en el borde, colocando la carpeta entre nosotras, como si fuera un artefacto explosivo. Estaba revisando los servidores para una auditoría de rutina, explicó, evitando mi mirada y fijándola en un punto de la pared detrás de mí. Y encontré una carpeta oculta en el correo electrónico de Maximiliano. Estaba protegida con contraseña, pero... Hizo una pausa, y una sombra de culpa cruzó su rostro. Él usa la misma contraseña para todo, el nombre de su primer coche, Rayo. No debería haber mirado. Sé que no debería, pero tuve un mal presentimiento desde que lo vi tan misterioso con su teléfono últimamente. Abrió la carpeta. Dentro había una docena de hojas impresas. Eran correos electrónicos. Un hilo de correspondencia entre la cuenta de mi hermano, la de Nayeli, y un hombre llamado Ricardo Ledesma, con un dominio de una firma de desarrollo inmobiliario llamada Horizonte Capital. Mis ojos escanearon las primeras líneas y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa. Las palabras saltaban de la página, cada una un golpe directo a mi estómago. Valoración de la propiedad en Taxco, potencial comercial del terreno, demolición del taller existente, construcción de hotel boutique de lujo. Estaban vendiendo el taller, a mis espaldas. Estaban vendiendo el legado de mi padre, el trabajo de mi vida, el sustento de 20 familias de artesanos, para convertirlo en un hotel de lujo para turistas ricos. Mi visión se estrechó, enfocándose en el texto con una intensidad febril. Seguí leyendo, mi corazón martillando contra mis costillas con una fuerza que me dolía. Un correo de Nayeli a Maximiliano me heló la sangre y detuvo el mundo. Decía,
Mi amor, el precio que ofrecen es fantástico. Imagina todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Olvídate de la plata y el polvo y de lidiar con los artesanos. Podríamos invertir en bienes raíces en Tulum, en San Miguel, vivir como reyes. Hay que cerrar el trato antes de la boda. Necesitamos la liquidez. En cuanto a tu hermana, no te preocupes. Cuando todo esté hecho, le damos una liquidación simbólica. Algo para que no moleste. Al final, es una solterona dedicada a su trabajo. ¿Qué más necesita? Se quejará un poco, hará un drama, pero no hará nada. Nunca hace nada, nunca hace nada. La habitación empezó a dar vueltas. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que ahogó el sonido rítmico de los martillos del taller. El dolor de la cena de compromiso era una herida superficial, un rasguño comparado con esta puñalada en el corazón. Aquello fue un acto de desprecio social. Esto era una ejecución, planeada a sangre fría. Habían decidido que mi vida, mi trabajo, mi futuro, eran prescindibles. Un simple obstáculo, una pieza de mobiliario viejo en su camino hacia una vida de cócteles en la playa. Levanté la vista. Doña Celia me miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo siento tanto, mi niña», susurró, su voz rota. Su padre jamás lo habría permitido. Yo no lloré. En ese instante, todas las lágrimas se secaron. El dolor se calcinó y se convirtió en algo más duro, más frío, más peligroso. Se convirtió en furia. Una furia tranquila, blanca y lúcida que nunca antes había sentido en mis 38 años de vida. Nayeli tenía razón en una cosa. Durante toda mi vida nunca había hecho nada. Siempre había aguantado, siempre había perdonado, siempre había puesto a la familia primero, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Se equivocó fatalmente en pensar que seguiría así para siempre. Miré la carpeta sobre mi escritorio. Ya no era solo papel, era una declaración de guerra. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar hasta el final. Salí del taller esa tarde como un autómata. Saludé a los artesanos con una inclinación de cabeza, mi mente a 1000 kilómetros de distancia, calculando, planeando. Conduje sin rumbo por las calles empedradas de Taxco, el sol de la tarde pintando de dorado las fachadas blancas de las casas. La belleza de mi ciudad, que normalmente me llenaba de paz, hoy me parecía una burla. ¿Cómo podía algo tan hermoso albergar una traición tan fea? Me detuve en un mirador con vistas a la iglesia de Santa Prisca, su cúpula de cantera rosa recortada contra el cielo azul profundo. Me sentía completamente sola. La gente, a la que se suponía que debía acudir en un momento así, mi madre, mi hermano, eran la fuente de mi tormento. Estaba a la deriva en un océano de dolor, sin un faro a la vista. Y entonces, como una respuesta a una oración que no sabía que había hecho, el recuerdo de una voz tranquila y sabia emergió de las profundidades de mi memoria. Tío Vicente. Mi tío Vicente, el hermano menor de mi padre, era la oveja intelectual de una familia de artesanos. Se había convertido en un abogado respetado y se había mudado a Cuernavaca hacía décadas, pero nunca había perdido el contacto con sus raíces ni el amor por el arte de la plata. Era un hombre tranquilo, observador, con una mente tan afilada como un cincel de joyero. Mi padre confiaba en él ciegamente, lo llamaba mi ancla en el mundo real, y yo, aunque no lo veía a menudo, siempre había sentido en él una especie de refugio, un pozo de calma y sabiduría incondicional. Mis manos temblorosas buscaron mi teléfono en el bolso. Marqué su número antes de que mi cobardía o mi orgullo pudieran detenerme. Contestó al segundo tono. Su voz era exactamente como la recordaba, cálida y profunda. ¿Isolda? ¡Qué sorpresa tan agradable, hija! ¿Cómo estás? Y entonces me rompí. La presa de contención que había construido con tanta determinación se hizo añicos. Las palabras salieron de mi boca en un torrente incontenible,
tropezando unas con otras. Le conté todo: el viaje a San Miguel, la cena de compromiso que nunca existió para mí, la puerta cerrada y finalmente los correos electrónicos, la venta secreta, las palabras de Nayeli, las lágrimas que no habían caído en la oficina de doña Celia. Ahora corrían por mis mejillas, calientes y amargas. Lloré por mi padre, por su legado que estaban tratando de vender al mejor postor, por la niña ingenua que había creído en la palabra familia como un sinónimo de refugio y no de campo de batalla. Al otro lado de la línea, el tío Vicente no dijo nada, simplemente escuchó. Fue el regalo más grande que alguien podría haberme dado en ese momento, el de un silencio comprensivo. Dejó que mi tormenta pasara, absorbiendo cada palabra con una paciencia infinita. Cuando finalmente me quedé sin aliento, solo un sollozo ahogado, él habló. «Respira, sobrina, respira hondo», dijo con calma. No había sorpresa en su voz, solo una profunda y resonante tristeza. Me temo que sabía que este día llegaría, o al menos uno parecido. Tu padre también lo temía. Hizo una pausa, y pude oírlo suspirar. Maximiliano tiene el corazón de tu madre, impulsivo y blando, fácilmente influenciable. Pero tú, Isolda, tú tienes el alma de tu padre, fuerte, precisa y forjada en plata. Él siempre decía que tú eras la verdadera guardiana del taller. No sé qué hacer, tío, susurré, sintiéndome pequeña e indefensa de nuevo. Son mi familia. Sí que lo sabes, respondió él con firmeza. Y ellos dejaron de actuar como tu familia en el momento en que conspiraron para despojarte de tu futuro. Lo primero es dejar de pensar como una hermana herida y empezar a pensar como la dueña del 50% de un negocio que está siendo atacado. Tu padre se aseguró de que tu firma valiera tanto como la de Maximiliano en el acta constitutiva. Sin ti, legalmente, no pueden vender ni un gramo de plata. Pero ellos no se detendrán, dije, pensando en la crueldad y la determinación en los correos. Entonces tú tampoco te detendrás, replicó, y pude sentir un cambio en su tono, una dureza de abogado entrando en juego. Ese poder notarial que Maximiliano te firmó por pura flojera es tu mejor arma. Te da el control operativo total. Isolda, escucha con atención. No estás sola en esto. Te voy a ayudar, pero tienes que ser tú la que dé el primer golpe. Tienes que ser más lista, más rápida y más decidida que ellos. Luego, su voz se suavizó de nuevo. Eres dueña, Isolda. No eres empleada. Es hora de que actúes como tal. Colgué el teléfono minutos después. Las lágrimas se habían secado. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ya no me sentía a la deriva. Las palabras de mi tío habían sido el faro que necesitaba desesperadamente. Me había dado un mapa y una brújula. El dolor seguía ahí, un peso sordo en mi pecho, pero ahora estaba acompañado de algo más. Un propósito tan frío, brillante y afilado como una hoja de plata recién pulida. Al día siguiente, conduje a Cuernavaca. La ciudad de la eterna primavera me recibió con su aire cálido y el perfume de las bugambillas, un bálsamo para mi espíritu maltratado. La casa de mi tío Vicente era un remanso de paz, un oasis de paredes blancas y tejas rojas con un jardín interior lleno de helechos y el sonido suave de una fuente. Por primera vez en días, sentí que podía respirar sin que el pecho me oprimiera. Pasamos toda la tarde en su estudio, un cuarto luminoso rodeado de libros de leyes y arte prehispánico. Sobre una gran mesa de madera de parota, extendimos los documentos que había traído, los correos electrónicos impresos, los estados de cuenta de la empresa de los últimos 3 años, el acta constitutiva, la joya de la corona, el poder notarial que Maximiliano me había firmado tan alegremente años atrás. El tío Vicente leyó cada página con una concentración absoluta, sus gafas de lectura en la punta de la nariz. De vez en cuando, emitía un pequeño sonido, un ajá o un mili-m,
que indicaba que las piezas del rompecabezas encajaban en su mente legal. El plan de ellos es burdo, pero peligroso, dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Se basa en una premisa fundamental, que tú eres un felpudo, que te vas a conformar con las migajas que te arrojen porque estás programada para evitar el conflicto, y se están apalancando en la boda para acelerarlo todo, usando la presión emocional y el sentimentalismo a su favor. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz todavía con un temblor de inseguridad. Contraatacamos, dijo con una sonrisa delgada, la sonrisa de un depredador que huele sangre, pero no con un martillo, sino con un bisturí. Vamos a desmantelar su plan pieza por pieza, de forma tan silenciosa y precisa que no sabrán qué los golpeó hasta que sea demasiado tarde. El plan que trazamos era audaz y aterrador. Era una partida de ajedrez, y cada movimiento estaba fríamente calculado para explotar sus debilidades. La arrogancia de Maximiliano, la avaricia de Nayeli y su total dependencia del dinero de la empresa. Paso 1. La evidencia. Lo primero es la munición, dijo mi tío. Necesitas pruebas irrefutables, no solo de su intención de vender, sino de su mala administración. Un patrón de abuso. Al volver a Taxco, mi primera tarea fue reunirme de nuevo con doña Celia. Juntas, pasamos 2 días encerradas en la oficina, revisando años de registros financieros. Fue un trabajo nauseabundo. Cada factura era una pequeña traición. Hoteles de lujo en Cancún cargados como viajes de negocios para explorar nuevos mercados. Cenas en los restaurantes más caros de la Ciudad de México, etiquetadas como gastos de representación. Y lo peor, la tarjeta de crédito adicional de la empresa, la que estaba a nombre de Maximiliano, era un agujero negro de gastos personales. Ropa de diseñador para Nayeli, suscripciones a clubes de vinos, tratamientos de spa, incluso el pago inicial de su nuevo coche deportivo. Doña Celia escaneó y documentó todo, sus labios apretados en una línea de desaprobación silenciosa pero potente. Al final, teníamos una carpeta de casi 100 páginas. Era un catálogo detallado y vergonzoso de su avaricia. Paso 2. El corte de suministro. Ahora les cortamos el oxígeno, había dicho el tío Vicente. El dinero, su única vulnerabilidad real. Sabía, por los comentarios despreocupados que mi madre me había dejado en un mensaje de voz, tu hermano y Naye están tan emocionados. Este fin de semana van a comprar los anillos que tenían planeado un gran día de compras al final de la semana. Iban a ir a Antara Polanco, el centro comercial más exclusivo de la ciudad. Sería un día de alarde, de gastar el dinero que yo había trabajado tan duro para ganar. El viernes por la mañana, con el corazón en la garganta, pero las manos firmes, llamé a nuestro ejecutivo de cuenta en el banco. Mi voz era profesional, desprovista de emoción. Buenos días, señor Morales. Habla Isolda Solorzano, apoderada legal de Platería Solorzano. Le llamo para reportar un uso indebido, grave y continuado de la línea de crédito corporativa, específicamente de la tarjeta adicional a nombre de Maximiliano Solorzano. Como administradora con firma única, solicito la cancelación inmediata de esa tarjeta y de todas las líneas de crédito adicionales asociadas a la cuenta principal, con efecto inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el tecleo rápido de un ordenador. El ejecutivo, un profesional consumado, no hizo preguntas. Entendido, señorita Solorzano. La cancelación se procesará en los próximos 5 minutos. ¿Algo más? No, gracias. Eso es todo. Hecho. El grifo estaba cerrado, la bomba de tiempo estaba activada y el temporizador en marcha. Paso 3. El escudo legal. Mientras tanto, el tío Vicente me había puesto en contacto con una abogada en la Ciudad de México, una mujer formidable llamada licenciada Ramos, conocida por ser un tiburón en los litigios corporativos. Le envié toda la documentación por mensajería cifrada. Ella preparó una orden de restricción
y una demanda por administración fraudulenta. El documento estaba listo, esperando en su escritorio, un misil legal listo para ser lanzado en el momento preciso. Esa noche, antes del día D, la duda me asaltó con la fuerza de una emboscada. Estaba sola en el taller, el silencio solo roto por el goteo de un grifo mal cerrado. El olor a plata me trajo recuerdos de mi padre enseñándome a soldar, de un tiempo más simple. Miré una vieja foto en la pared. Papá, mamá, un Maximiliano adolescente y torpe, y yo con trenzas, todos sonriendo en una Navidad. Estaba a punto de destruir lo poco que quedaba de esa imagen. ¿Me convertiría en el monstruo que ellos sin duda dirían que era? Mi dedo se cernía sobre el número de mi tío en el teléfono, a punto de llamar y decirle que no podía hacerlo, que era demasiado. Justo en ese instante, el teléfono sonó en mi mano. Era él. ¿Cómo estás, sobrina?, preguntó. Su voz tranquila, como si pudiera sentir mi vacilación a través de la distancia. Asustada, admití en un susurro. El miedo es la antesala del coraje, respondió él suavemente. Tu padre no crió a una víctima, Isolda. Crió a una mujer fuerte. Estaría orgulloso de que estés defendiendo su legado. No lo olvides. Fue todo lo que necesité. La duda se evaporó. La resolución volvió, más fuerte que antes. Ellos habían elegido este camino. Yo solo me aseguraría de que lo recorrieran hasta el final. La boutique de vestidos de novia era un sueño de tul y seda blanca, un santuario etéreo en medio del bullicio de Polán. Ventanales inmensos dejaban entrar la luz suave de la tarde sobre maniquíes vestidos con creaciones que parecían flotar. El aire olía a peonías frescas y a la sutil fragancia del dinero. Nayeli estaba en el centro de todo, de pie sobre un pequeño pedestal circular frente a un espejo de 3 cuerpos, luciendo un vestido de encaje italiano que, según la vendedora, había tardado 600 horas en bordarse a mano. Es perfecto, suspiró, girando lentamente, observando cómo la cola del vestido se deslizaba sobre la alfombra de felpa. Me siento como una princesa, mi amor. De verdad. Maximiliano estaba recostado en un sofá de terciopelo color perla, sosteniendo una copa de champán que le había ofrecido la casa. Sonreía, pero sus ojos estaban un poco distraídos, mirando su teléfono, probablemente respondiendo a algún chat. Te ves increíble, Naye, la más hermosa. Te mereces esto y más. Una asistente de ventas, una mujer mayor elegantemente vestida con un collar de perlas y una sonrisa profesional inamovible, se acercó con una discreta carpeta de cuero. El vestido es una elección exquisita, una verdadera obra de arte. Si desean proceder, podemos tomar los datos para el pago inicial y agendar la primera prueba de ajuste. Por supuesto, dijo Maximiliano, levantándose con aire de suficiencia. Sacó de su cartera de piel de cocodrilo una tarjeta de crédito negra con el logo de Platería Solorzano grabado en plata. La tarjeta de la empresa, su varita mágica personal, la llave que abría todas las puertas. La entregó con la confianza de un hombre que nunca ha escuchado la palabra no en un contexto financiero. La asistente tomó la tarjeta con la punta de los dedos y se deslizó hacia un mostrador de mármol en la parte trasera de la tienda. Nayeli se bajó del pedestal con cuidado y se acercó a Max, rodeándolo con sus brazos y dándole un beso. Ya casi, amor. Pronto seremos el señor y la señora Solorzano y dueños de nuestro propio destino. Absolutamente, añadió él en voz baja, devolviéndole el beso. El fin de una era, el comienzo de la nuestra. El ambiente de ensueño se rompió unos minutos después. La asistente regresó, su sonrisa profesional un poco tensa. Casi imperceptiblemente, se aclaró la garganta. Señor Solorzano, disculpe la molestia, pero parece que hay un problema con la tarjeta. La transacción ha sido declinada. Maximiliano frunció el ceño, una arruga de fastidio apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. ¿Declinada? Imposible. Debe ser un error de su sistema. Es una tarjeta corporativa sin límite.
Inténtelo de nuevo. Ya lo hemos intentado 3 veces, señor, con el mismo resultado. El sistema indica transacción no autorizada. Quizás le gustaría usar otra tarjeta. La cara de Max comenzó a enrojecerse. Podía sentir las miradas curiosas de otras clientas y sus madres en la boutique susurrando detrás de sus manos. Nayeli, que había estado admirando su reflejo, se giró, su expresión de felicidad evaporándose como el agua en una plancha caliente. Max, ¿qué pasa?, siseó, su voz un filo de advertencia. No es nada, un error estúpido del banco, seguro, dijo él en voz alta, tratando de mantener la compostura y proyectar una imagen de control. Sacó otra tarjeta de la cartera, una personal de American Express Platino. Pruebe con esta. La asistente la tomó con una inclinación de cabeza. Mientras esperaban, el silencio era denso. La humillación comenzaba a sentarse como una fina capa de polvo sobre el ambiente festivo, opacando el brillo de la seda y los cristales. La asistente regresó de nuevo, esta vez con una expresión de genuina lástima. Señor, mis más sinceras disculpas, pero esta también ha sido declinada por fondos insuficientes. Fue como si una bomba hubiera estallado en silencio. La cara de Maximiliano pasó del rojo al blanco pálido en un segundo. Nayeli lo miraba con una incredulidad que rápidamente se estaba convirtiendo en una furia helada. ¿Fondos insuficientes? Eso es ridículo, exclamó Max, su voz subiendo de tono, perdiendo la fachada de tranquilidad. Tengo dinero. Debe haber un fraude. Alguien ha usado mis cuentas. La asistente, manteniendo una calma admirable que probablemente había perfeccionado a lo largo de años de lidiar con los ricos y sus dramas, simplemente dijo, quizás debería contactar a su banco, señor. Nosotros podemos guardar el vestido para usted durante 24 horas. Avergonzados, humillados, salieron de la boutique sin el vestido. El sueño de seda y tul se había convertido en una pesadilla de plástico inservible. Afuera, en el pasillo de mármol del centro comercial, bajo la luz artificial y las miradas indiferentes de los transeúntes, la realidad de su situación comenzó a golpearlos. Y Maximiliano, como siempre hacía cuando se enfrentaba a un problema que no podía resolver con su encanto, buscó a la única persona que siempre se los resolvía. Sacó su teléfono, sus dedos temblando de rabia, y marcó mi número. La tormenta estaba a punto de desatarse. Yo estaba en mi oficina, lijando suavemente el borde de un nuevo brazalete. El suave rasgueo de la lija sobre la plata era un sonido meditativo. Había calculado la hora, sabía que, si todo iba según el plan, la llamada era inminente. Cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de madera, mostrando el nombre Maximiliano, sentí una oleada de adrenalina fría. Dejé el brazalete sobre un paño suave. Tomé una respiración profunda para estabilizar mi voz y contesté al tercer tono, para no parecer demasiado ansiosa. Bueno, dije, mi voz deliberadamente tranquila y neutra. Isolda, por fin contestas. ¿Dónde demonios estás?, ladró él, sin preámbulos. De fondo, podía escuchar el murmullo de un lugar concurrido y la voz aguda de Nayeli diciendo algo ininteligible, pero claramente furioso. Probablemente, ¿y bien? ¿Qué te dice? En el taller, Max, trabajando. ¿Pasa algo? Jugué mi papel a la perfección. La hermana responsable, la trabajadora incansable, ajena a los dramas del mundo. ¿Qué si pasa algo? Claro que pasa algo. Su voz era una mezcla de pánico y acusación. Estoy aquí, en medio de Antara, y la tarjeta de la empresa no pasa. Me la han declinado en todas partes. Primero en la joyería, ahora en la tienda de vestidos. ¡Qué vergüenza! ¿Se te olvidó pagar la cuenta? ¿O qué diablos pasa? Saboreé el momento. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Él, que nunca se había preocupado por una sola factura en su vida, que no sabría ni cómo leer un estado de cuenta, ahora me acusaba de negligencia financiera. No se me olvidó, Max, respondí, mi tono tan frío como la plata antes de entrar en la fragua.
La cancelé. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude imaginar su cerebro tratando de procesar mis palabras como un ordenador antiguo intentando cargar un programa demasiado complejo. Pude visualizar su rostro, la confusión dando paso a la incredulidad y luego a una furia volcánica. ¿Qué? Siseó, su voz ahora un susurro peligroso, desprovisto de toda su fanfarronería habitual. ¿Qué acabas de decir? Dije que la cancelé, repetí, articulando cada sílaba con una precisión quirúrgica. Esta mañana. Llamé al banco y la cancelé. ¿Estás loca? ¿Perdiste la cabeza? Gritó, perdiendo todo control. Podía escuchar a Nayeli de fondo. ¿Qué? ¿Qué hizo esa bruja? Estoy a punto de comprar el anillo de compromiso de Nayeli. El vestido, nuestra boda depende de esto. Mi boda está en riesgo. Su pánico era música para mis oídos. No por crueldad, no por un placer sádico, sino por la dulce y amarga sinfonía de la justicia poética. Su boda, el evento del que me habían excluido tan casualmente por no ser familia cercana, ahora estaba en peligro por mi causa. Su mundo de apariencias, construido sobre mi trabajo y mi dinero, se estaba desmoronando. Me recosté en mi silla, la vieja silla de cuero de mi padre, y miré por la ventana hacia el patio del taller, donde uno de los viejos artesanos estaba enseñando a un aprendiz a soldar. La antorcha brillaba con una luz azul intensa. El legado, la continuidad, eso era lo que importaba. Qué lástima, dije finalmente, mi voz carente de toda emoción, plana como un lago helado. De todas formas, yo no fui invitada. Y con eso colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera y me quedé mirando la pared. No sentí triunfo, no en la forma en que lo había imaginado en mis fantasías más oscuras. No hubo una explosión de alegría. En su lugar, sentí una calma inmensa y desoladora, como la quietud que sigue a una tormenta devastadora que ha arrasado con todo, dejando el aire limpio pero el paisaje irreconocible. Había cruzado una línea. Había demolido el puente que me conectaba con mi familia, y aunque sabía que era necesario, el eco de la explosión resonaría en mi vida para siempre. Mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente sobre la mesa, un insecto negro y enojado. Mensajes de Max, una sarta de insultos y amenazas que iban desde lo infantil hasta lo casi criminal. Llamadas perdidas de mi madre una tras otra. Mensajes de Nayeli, alternando entre súplicas falsas. Isolda, por favor, debe haber un error, arreglémoslo y veneno puro. Vas a pagar por esto, te lo juro. Los ignoré a todos. Tomé mi lápiz de nuevo y volví al diseño del brazalete. Las líneas que tracé sobre el papel eran más firmes, más seguras. La mano que había temblado de duda la noche anterior, ahora era la mano de una mujer que había reclamado su poder. La llamada no había sido el final de la guerra, había sido el primer disparo. Y, por primera vez en mi vida, había dado justo en el blanco. La calma en mi oficina era el ojo del huracán. Afuera, en el mundo digital de Maximiliano y Nayeli, la tormenta que yo había desatado estaba alcanzando una fuerza ciclónica. Me imaginaba su pánico, su frustración al darse cuenta de que su fuente de dinero ilimitado, ese río dorado del que habían bebido tan alegremente, se había secado de repente. Pero el plan no terminaba con una tarjeta de crédito cancelada. Ese era solo el anzuelo, el golpe de distracción diseñado para sacarlos de balance y exponer su vulnerabilidad. El verdadero ataque, el golpe de gracia, estaba a punto de llegar. A las 5 de la tarde, justo cuando sabía que su frustración estaría en su punto más alto, le envié un mensaje de texto a la licenciada Ramos en la Ciudad de México. Una sola palabra: ahora. Mientras Maximiliano y Nayeli estaban probablemente sentados en algún café caro de Polanco, tratando de entender qué había pasado y bombardeando mi teléfono con mensajes cada vez más histéricos, sus propios teléfonos vibraron simultáneamente. No era yo. Era una notificación de correo electrónico,
con un asunto que helaría la sangre de cualquiera. Notificación legal urgente, orden de restricción y demanda por administración fraudulenta. Platería Solorzano S.A. de C.V. El correo, enviado desde el prestigioso bufete de la licenciada Ramos, contenía un archivo PDF adjunto, protegido con una contraseña simple que se les proporcionaba en el cuerpo del correo. Dentro, en un lenguaje legal denso, implacable e inequívoco, estaba la orden judicial que les prohibía realizar cualquier tipo de transacción, negociación o enajenación de los activos de la empresa. También se les notificaba formalmente de la demanda en su contra, citando el poder notarial que me daba control administrativo y detallando el inicio de una auditoría forense completa de los últimos 5 años. Para rematar, una copia del mismo correo había sido enviada a nuestra madre, Teodora, al abogado del conglomerado hotelero con el que estaban negociando, y al banco. La guerra acababa de pasar de una escaramuza financiera a una ofensiva legal total, una estrategia de tierra quemada. Mi teléfono, que se había calmado por un momento, estalló de nuevo. Esta vez era mi madre. Contesté, preparándome para la embestida, reforzando mis defensas emocionales. Isolda, por el amor de Dios, ¿qué has hecho?, gritó, su voz temblando de pánico y furia. Unos abogados acaban de enviar un correo terrible, con palabras que ni entiendo. Estás demandando a tu propio hermano, a tu sangre. Estás tratando de destruir a esta familia. No, mamá, respondí con una calma que la enfureció aún más. Estoy tratando de salvar el negocio que papá construyó con sus manos. El mismo negocio que tu hijo y su prometida estaban vendiendo a tus espaldas para comprarse una vida de lujos en Tulum. Eso es una mentira. Es un malentendido. Max jamás haría eso, sollozó ella. Tú estás celosa, siempre lo has estado. Celosa de su felicidad, de que encontró a una mujer maravillosa como Nayeli. No soportas verlo triunfar. La vieja narrativa, la misma canción que me habían cantado toda mi vida. La hija resentida y difícil, el hijo perfecto e incomprendido. Pero esta vez la letra no me afectó. Ya no. No tengo nada más que decirte por ahora, mamá, dije cortante. Toda comunicación de ahora en adelante será a través de nuestros abogados. Colgué antes de que pudiera responder. La siguiente llamada fue de un número desconocido. Contesté con cautela. Era Ricardo Ledesma, el abogado del conglomerado. Su voz, antes tan suave y persuasiva en los correos, ahora era tensa y profesional. Señorita Solorzano, acabamos de recibir una notificación extremadamente preocupante. No estábamos al tanto de que usted era una socia con poder de veto y control administrativo. Su hermano nos aseguró que él tenía el control total y que su participación era una mera formalidad. Mi hermano les mintió. Respondí simplemente, dejando que el peso de esa frase hiciera su trabajo. Hubo una pausa cargada. Ya veo. A la luz de esta nueva información y de la evidente disputa legal, Horizonte Capital retira formalmente su oferta y cesa todas las negociaciones. Consideraremos nuestras opciones legales con respecto a la tergiversación de su hermano. Otra pequeña victoria. El buitre se había alejado de la presa. Finalmente, envié un último mensaje de texto, esta vez a un grupo que incluía a Maximiliano, Nayeli y mi madre. El mensaje era corto, frío y no dejaba lugar a negociación. Junta familiar en el taller. Lunes, 10 a.m. Traigan a su abogado. Si no lo hacen, asumiré que aceptan mis términos sin condiciones. Apagué el teléfono. No quería más ruido, más drama, más mentiras. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban en el patio del taller. Había lanzado mi emboscada. Había rodeado a mi enemigo. Ahora solo quedaba esperar la batalla final, una que se libraría en mi propio territorio, bajo mis propias reglas. El lunes por la mañana
El aire en el taller estaba cargado de una tensión casi palpable. Los artesanos, que normalmente llenaban el espacio con el sonido de sus conversaciones y risas, trabajaban en un silencio inusual, concentrados en sus piezas de plata. Lanzaban miradas furtivas hacia la puerta de mi oficina, sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabían que algo importante, algo fundamental, estaba a punto de suceder. Yo había elegido el escenario con cuidado. La reunión no sería en una sala de juntas neutral ni en el territorio de ellos. Sería en la vieja oficina de mi padre, un espacio que se había mantenido casi intacto desde su muerte. Las paredes estaban cubiertas de sus bocetos originales, enmarcados en madera sencilla. Las herramientas que había usado durante 40 años, sus martillos, sus cinceles, sus compases, descansaban en una vitrina como reliquias sagradas. Su silla de cuero gastado, agrietada por el tiempo, presidía la habitación. Quería que el espíritu de mi padre, el fantasma de su trabajo, su sudor y su integridad, estuviera presente en la sala, que los juzgara en silencio. Llegaron a las 10 en punto. Maximiliano, Teodora y Nayeli. Como había sospechado, no trajeron a un abogado, una señal inequívoca de su arrogancia, de su creencia de que todavía podían manejar esto como un simple berrinche familiar, que podrían doblegarme con manipulación emocional. Max entró primero, con una falsa bravuconería que no lograba ocultar las ojeras oscuras bajo sus ojos. Nayeli se deslizó detrás de él, su rostro una máscara de desprecio helado, vestida de negro como si viniera a un funeral. Mi madre fue la última en entrar. Su expresión era una mezcla trágica de furia y victimismo. ¿Estás contenta, Isolda?, comenzó mi madre, su voz temblorosa, sin siquiera sentarse. Mira lo que has hecho. Has convertido la casa de tu padre en un tribunal. Nos has humillado frente a todo el mundo. La humillación se la buscaron ustedes solos, respondí, mi voz resonando con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón latía con fuerza, pero mi exterior era una fortaleza. Estaba sentada detrás del escritorio de mi padre, en su silla. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una usurpadora, sino como si ocupara mi lugar por derecho. Esto es ilegal, espetó Maximiliano, golpeando la mesa de parota con la palma de la mano. El sonido resonó en la pequeña habitación. No puedes congelar los activos de la empresa. Soy socio al 50%. Tengo derechos. Eres socio, sí, concedí, mirándolo fijamente. Pero yo soy la administradora única, un poder que tú me diste voluntariamente. Y como administradora, mi deber fiduciario es proteger a la empresa de socios que intentan defraudarla y vender sus activos en secreto. Nayeli soltó una risita burlona, un sonido feo y disonante en la quietud de la oficina. Ay, por favor, escúchate, con tus términos legales. ¿Defraudar? Solo estábamos explorando opciones para modernizar el negocio. Algo que tú, con tu mentalidad de pueblo y tus diseñitos anticuados, jamás entenderías. ¿Modernizar?, repetí, levantando una ceja. Tomé una de las 2 gruesas carpetas que descansaban frente a mí, la que tenía la etiqueta gastos, y la abrí. Supongo que llamas modernizar a cargarle a la empresa casi 2 millones de pesos en ropa, viajes y cenas en los últimos 2 años. Empecé a pasar las páginas lentamente, deliberadamente, asegurándome de que pudieran ver las facturas escaneadas. Este reloj de 100,000 pesos que llevas puesto, Max, ¿fue para modernizar? ¿Y este bolso de 80,000 que te regaló, Nayeli, es para guardar los planes de negocio? ¿Y los boletos de avión en primera clase a Europa? ¿Era para buscar inspiración artística? Sus rostros palidecieron. Mi madre miraba los papeles como si no pudiera comprender lo que veía, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Y luego, continué, tomando la segunda carpeta, la que decía proyecto hotelero, está la exploración de opciones, la abrí, revelando los correos electrónicos. Leí en voz alta,
Mi voz clara y sin emoción. Aquí te refieres a nuestro taller, el legado de mi padre, como esta propiedad polvorienta pero bien ubicada. Leí la oferta del conglomerado y finalmente leí la frase que había sido mi sentencia y ahora sería la de ellos. Y aquí, Nayeli, sugieres darme una liquidación simbólica porque, y cito textualmente, es una solterona dedicada a su trabajo, no hará nada, nunca hace nada. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido distante de un martillo golpeando la plata, un recordatorio constante del mundo real que ellos habían intentado destruir. La arrogancia se había desvanecido de sus rostros. La negación se había hecho añicos. Solo quedaba la cruda y desnuda verdad de su exposición. Ya no había dónde esconderse. El juicio había comenzado, y yo era la juez, el jurado y el verdugo. El silencio que siguió a mi revelación fue pesado y sofocante. Era un silencio hecho de vergüenza, de pánico y de la comprensión tardía de haber subestimado fatalmente a su oponente. Maximiliano se desplomó en una silla, la falsa bravuconería evaporada, dejando solo a un hombre asustado y acorralado. Nayeli, por primera vez desde que la conocía, parecía no tener una respuesta ingeniosa. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en los correos electrónicos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Mi madre, Teodora, simplemente negaba con la cabeza, susurrando, no puede ser, como un mantra para alejar una realidad que ya la había engullido. Dejé que el silencio se asentara, que hiciera su trabajo. Dejé que el peso de sus acciones los aplastara. Luego, con la misma voz tranquila y metódica, dicté mi sentencia. Hay dos maneras en que esto puede terminar, dije juntando mis manos sobre el escritorio de mi padre. La primera es la vía legal. Procedo con la demanda por administración fraudulenta. Los auditores desmenuzarán cada peso que han gastado. Habrá un juicio, será público. El nombre Solórzano, el nombre que mi padre construyó con sus propias manos y su sudor, será arrastrado por el lodo de los periódicos de Iguala a la Ciudad de México. ¿Y ustedes dos? Mire directamente a Max y Nayeli. Enfrentarán consecuencias penales. El fraude corporativo no es una broma. La palabra penales pareció sacudir a Maximiliano de su estupor. Levantó la cabeza, el pánico brillando en sus ojos. Podía ver el cálculo rápido que estaba haciendo. La humillación pública, los abogados caros, la posibilidad real de consecuencias graves. La segunda opción, continué, es un acuerdo. Una solución familiar, por así decirlo. Hice una pausa, dejando que la ironía de mis palabras flotara en el aire como polvo de plata. Una solución que mantendrá esto fuera de los tribunales y preservará un mínimo de dignidad para el apellido que claramente ustedes no valoran. Nayeli me miró con recelo, sus ojos endurecidos. ¿Qué quieres, Isolda? ¿Dinero? ¿Es eso lo que buscas? Qué poco me conoces, respondí con una sonrisa triste. No, Nayeli, no quiero su dinero. Quiero mi vida, quiero mi trabajo, quiero que se vayan. Quiero que desaparezcan de Platería Solórzano para siempre. Tomé una hoja de papel de un cajón. Era un acuerdo de compra-venta de acciones, redactado por la licenciada Ramos, simple y brutalmente claro. Lo deslicé sobre la mesa hasta que se detuvo justo frente a Maximiliano. Les compraré su 50% de la empresa, expliqué. El precio de compra será el valor contable actual del negocio. Vi un destello de alivio en los ojos de Max. Pensó que se saldría con la suya, con una fortuna en el bolsillo, libre para empezar de nuevo. Menos, añadí, mi voz cortante como el diamante, hasta el último peso que han malversado en gastos personales tal y como se detalla en esta carpeta, con intereses compuestos a la tasa legal vigente desde la fecha de cada transacción. Deslicé la otra carpeta, la del informe de gastos, junto al contrato. Doña Celia,
Había hecho los cálculos esa mañana. La cifra final, la suma a deducir, era astronómica. Estaba resaltada en amarillo. Maximiliano tomó el papel con manos temblorosas. Lo miró. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus hombros se hundieron como si le hubieran puesto una carga invisible encima. La cifra que yo ofrecía por su mitad del negocio era casi insultante. Era una fracción minúscula del valor real de su participación. Era, en esencia, el precio de su libertad. «Esto es un robo», sisió Nayeli, poniéndose de pie. «Es una extorsión». «No», repliqué, levantándome también, sintiendo el poder que emanaba de la silla de mi padre. «Esto es una restitución. Es el dinero que le robaron a esta empresa, a nuestros artesanos, al legado de mi padre. Es el precio de su avaricia». Me acerqué a la ventana, dándoles la espalda y mirando el patio del taller. «Tienen 24 horas para firmar. Hagan que su abogado lo revise si quieren. Si no está firmado y entregado en mi escritorio mañana a esta misma hora, mi abogada presentará la demanda en los tribunales a las 10:01. La elección es suya». No esperé una respuesta. No quería escuchar sus súplicas, sus insultos o sus excusas. Salí de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí, dejándolos solos con los fantasmas de sus decisiones y el eco de mi ultimátum. La rendición no sería negociada, sería incondicional. 6 meses después, el sol de Taxco se filtraba a través de los ventanales recién limpios del taller, iluminando motas de polvo de plata que bailaban en el aire como luciérnagas diurnas. El sonido de los martillos era más enérgico, las risas de los artesanos más frecuentes y genuinas. Sobre la entrada, un nuevo letrero de madera de parota y plata pulida reza: «Isolda, plata de autor». Dentro, el espacio ha sido transformado. Junto a las vitrinas que exhiben las colecciones comerciales que mantienen el negocio a flote, ahora hay pedestales de cantera negra. Sobre ellos, bajo luces direccionales, descansan pequeñas esculturas de plata, figuras abstractas y orgánicas que parecen tener vida propia. Son mis creaciones, mis sueños desenterrados. En una esquina, donde antes había una pila de cajas viejas, he creado un pequeño espacio de enseñanza, con bancos de trabajo a medida para aprendices. Ahora mismo, un grupo de mujeres jóvenes, becarias de toda la región, escuchan atentamente a uno de nuestros maestros artesanos explicar los secretos del repujado. Y yo estoy en mi propio banco de trabajo, el que perteneció a mi padre, ahora ubicado en el centro del taller, no escondido en una oficina. No estoy diseñando aretes de mariposa, sostengo un soplete, y con una mano firme y una concentración absoluta, doy forma a una pieza de plata que poco a poco va tomando la forma de un pájaro, con las alas extendidas, a punto de emprender el vuelo. En mi rostro, sin que me dé cuenta, hay una sonrisa. Esa tarde, cuando el último artesano se ha ido y el silencio envuelve el taller, me siento en la oficina de mi padre, que ahora es simplemente un lugar para el papeleo, no mi escondite. Sobre la mesa, en lugar de carpetas de demandas, hay bocetos de nuevas esculturas. El contrato firmado por Maximiliano, con su rúbrica temblorosa, está guardado en una caja fuerte, un recordatorio de la batalla ganada. No he vuelto a hablar con él ni con mi madre. Supe por mi tío Vicente que la boda con Nayeli se canceló y que se fueron de Taxco. A veces la ausencia duele, un miembro fantasma que recuerda lo que una vez fue una familia, pero el dolor es limpio, no está infectado por la amargura de la injusticia. Miro mis manos, manchadas de compuesto de pulir y con pequeñas quemaduras, las manos de una creadora, de una dueña, de una sobreviviente. Me di cuenta de que el verdadero legado de mi padre no era la plata, sino la integridad, la pasión por la creación. Y para honrarlo, tuve que amputar la parte de mi familia que la había perdido, la que veía su alma como una simple mercancía. ¿Hice lo correcto al tomar el control total y empezar de cero? ¿O hay lazos que nunca deberían romperse,
sin importar la traición? No tengo la respuesta. Solo sé que por primera vez en mi vida, cuando miro mi reflejo en una lámina de plata pulida, me gusta la mujer que veo, y es libre.